¿Alguna vez te has preguntado por qué a tantos estudiantes les cuesta un mundo entender la física? ¿Por qué conceptos como las leyes de Newton o los circuitos eléctricos parecen un jeroglífico? La respuesta, créeme, no está en que la física sea demasiado difícil, sino en algo mucho más profundo que a menudo ignoramos: las ideas previas. Piensa en esto. Antes de que un profesor siquiera mencione la palabra fuerza o energía, cada estudiante ya tiene en su cabeza su propia película sobre cómo funciona el mundo. Estas ideas no aparecen de la nada. Vienen de su experiencia de todos los días. De ver cómo un balón se detiene después de patearlo, de sentir el empujón que necesitas para mover un mueble pesado, o incluso de lo que ven en las películas de superhéroes. Estas son sus ideas previas, y son el verdadero punto de partida de cualquier aprendizaje. Veamos un ejemplo clásico que seguro te suena. Lanzas una pelota al aire. Mientras está subiendo y luego bajando, ¿qué la está empujando? Muchísimos estudiantes e incluso adultos dirían que hay una fuerza del lanzamiento que la sigue empujando hacia arriba. Y tiene sentido, ¿verdad? Yo la lancé, así que mi fuerza debe seguir ahí. Pero la física nos dice algo completamente distinto. Una vez que la pelota abandona tu mano, la única fuerza importante que actúa sobre ella es la gravedad, tirando de ella hacia abajo. Esa fuerza del lanzamiento es una idea previa, una intuición muy potente, pero que choca de frente con las leyes de la física. Otro caso muy común: el movimiento. La mayoría de la gente cree que para que un objeto se siga moviendo, siempre tiene que haber una fuerza empujándolo. Si dejas de empujar un carrito de la compra, se para. Si apagas el motor del coche, se detiene. Nuestra experiencia nos grita que el movimiento necesita un motor constante. Pero aquí llega Sir Isaac Newton con su primera ley y nos rompe los esquemas. Nos dice que un objeto en movimiento seguirá moviéndose en línea recta y a velocidad constante, para siempre, a menos que una fuerza como la fricción lo frene. Lo que vemos en nuestro día a día no es la regla, sino la excepción causada por el roce del suelo, la resistencia del aire, fuerzas invisibles que nuestras ideas previas no suelen tener en cuenta. Aquí es donde entra en juego la teoría del constructivismo, con grandes pensadores como Jean Piaget o David Ausubel. Ellos nos enseñaron que aprender no es como llenar un recipiente vacío. Para nada. Aprender es construir. Es como armar un mueble de IKEA pero usando las piezas que ya tenemos. Cada nuevo concepto que nos enseñan tiene que encajar con lo que ya sabemos. Si la nueva pieza no encaja, ¿qué pasa? O la forzamos y la rompemos, o simplemente la dejamos a un lado. En educación esto es crucial. Si un profesor de física llega y simplemente suelta la primera ley de Newton sin más, es como si le diera a sus alumnos una pieza que no encaja en su puzzle mental. El estudiante, confundido, puede hacer dos cosas: memorizar la fórmula para el examen y olvidarla al día siguiente, o peor, crear una extraña mezcla entre su idea previa y la científica. Por ejemplo, podría pensar: vale, la ley de Newton funciona en el espacio, pero aquí en la Tierra las cosas necesitan un empujón. Y así el aprendizaje real, el profundo, nunca ocurre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Son estas ideas previas un enemigo a batir? Todo lo contrario. Son el tesoro escondido del aula, la materia prima para construir un conocimiento sólido. El desafío para cualquier buen educador no es decir «estás equivocado», sino preguntar «¿por qué crees eso?». La primera estrategia, y la más importante, es el diagnóstico. Antes de enseñar un tema nuevo, hay que sacar esas ideas a la luz. Se puede hacer con un simple cuestionario, una lluvia de ideas o una pregunta provocadora. Por ejemplo, dibujad las fuerzas que actúan sobre un libro que está quieto encima de una mesa. Muchos dibujarán solo la fuerza de la gravedad hacia abajo, olvidando la fuerza normal que ejerce la mesa hacia arriba. Al ver esos dibujos, el profesor ya sabe exactamente desde dónde tiene que empezar a construir. Una vez que conocemos esas ideas, llega el momento de la acción. Una técnica muy poderosa es crear un conflicto cognitivo. Se trata de poner al estudiante en una situación que haga que su idea previa se tambalee. Imagina mostrarles un video de un astronauta en la Estación Espacial Internacional que le da un golpecito a un objeto y este se aleja flotando indefinidamente, sin que nadie lo empuje. ¡Boom! La idea de que todo se para si no lo empujas empieza a hacer aguas. Es en ese momento de duda de, oye, esto no cuadra con lo que yo pensaba, donde se abre la puerta al aprendizaje, y no hay nada más poderoso para crear ese conflicto que el aprendizaje activo. En lugar de solo escuchar al profesor, los estudiantes tienen que hacer, manos a la obra.
Por ejemplo, para desmontar la idea de que la corriente eléctrica se gasta en un circuito, no hay nada como montar uno simple. Con 2 bombillas en serie y un par de amperímetros, los propios estudiantes pueden medir y comprobar con sus propios ojos que la corriente es exactamente la misma antes y después de cada bombilla. No es que la corriente se gaste, es la energía la que se transforma en luz y calor. Esa experiencia directa vale más que 1000 explicaciones en la pizarra. Por supuesto, todo este proceso debe ser guiado. El papel del docente no es solo el de un presentador de hechos, sino el de un guía, un mediador. Después del experimento o del conflicto cognitivo, tiene que haber una reflexión. El profesor debe hacer las preguntas correctas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué creéis que el resultado ha sido este? ¿Cómo encaja esto con lo que pensábamos al principio? No se trata de imponer la verdad científica, sino de ayudar a los estudiantes a reorganizar sus propias ideas, a construir un nuevo modelo mental que sea más completo y que explique mejor el mundo que les rodea. Pensemos en otro concepto: el peso y la masa. Para la mayoría son lo mismo. Si algo tiene mucha masa, pesa mucho. Pero en física son 2 cosas distintas. La masa es la cantidad de materia, y es la misma aquí que en la Luna. El peso es la fuerza con la que la gravedad tira de esa masa. Un experimento mental genial es preguntar: si un astronauta puede levantar una roca enorme en la Luna, ¿significa que si esa roca se mueve hacia él, podría detenerla fácilmente con la mano? La respuesta es no. La roca tiene poca fuerza-peso en la Luna, pero su masa, su inercia, es la misma, y detenerla sería igual de difícil que en la Tierra. Este tipo de escenarios obliga a diferenciar los conceptos. En definitiva, enseñar física no es una transmisión de información de una cabeza a otra. Es un proceso de cambio conceptual, una reconstrucción. Cada idea previa, por muy incorrecta que parezca desde el punto de vista científico, es una oportunidad de oro. Es la señal que nos indica dónde está el estudiante y qué camino debemos tomar para acompañarlo en su viaje hacia una comprensión más profunda de la naturaleza. La verdadera innovación en la educación no está en la última tecnología o en la pizarra más moderna. Está en entender cómo aprenden las personas, y las personas aprenden construyendo sobre lo que ya saben. Así que, la próxima vez que te encuentres con un concepto de física que te parece imposible, pregúntate: ¿cuál es mi idea previa sobre esto? ¿De dónde viene? A veces, solo con identificarla ya has dado el primer paso para poder transformarla. Enseñar y aprender física es, en esencia, ayudar a reescribir nuestra propia visión del universo. No se trata de borrar lo que creíamos, sino de enriquecerlo, de darle nuevos matices y de construir un entendimiento que sea a la vez más potente y más bello. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha parecido interesante y quieres seguir explorando cómo funciona el aprendizaje y la ciencia, no te olvides de darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente video.